Hola, muy buenas tardes para todas y todos. Bienvenidos y bienvenidas a este conversatorio llamado Ciudadanía y Cuidado, que está enmarcado en el lanzamiento de la convocatoria de la Red de Organizaciones Cuidadoras y que hace parte además de la agenda de formación complementaria de la Escuela de Participación del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal. Mi nombre es Ana María Almario, soy la subdirectora de fortalecimiento de las organizaciones del IDEPAC y en este momento fungiré como moderadora de este escenario tan interesante. Nos acompañan dos personas maravillosas que han trabajado por muchos años en los temas de paz, de ciudadanía, y por supuesto queremos abordar en este conversatorio la relación entre la ciudadanía y el cuidado en el contexto de la emergencia sanitaria, social y económica causada por el COVID-19. Tenemos en este momento a dos mujeres representantes de organizaciones reconocidas por su trabajo, por su trayectoria en temas de paz, en temas de construcción de ciudadanía y que han activado iniciativas en torno al cuidado en esta crisis. Y más adelante nos acompañará el director del Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal. Bienvenidas. Es muy grato para nosotros, para el IDEPAC, poder contar con nuestras dos participantes. Quiero presentar a Catherine Torres, que es abogada, egresada de la Universidad Libre de Colombia, máster en Derecho Público de la Universidad de Santo Tomás, miembro del grupo de expertos del Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación del BID, actualmente directora ejecutiva de la Fundación CIPAS, Ciudadanía Integral para la Paz, con más de 20 años de experiencia en el trabajo por la defensa de los derechos humanos y la construcción de paz, gerente de proyectos en áreas de protección y autoprotección, investigación social y jurídica, directora en procesos de educación no formal, análisis y transformación de conflictos, mediación y diálogo constructivo para la defensa y protección de derechos humanos, con experiencia en fortalecimiento organizacional y marco lógico, atención emocional y manejo de técnicas de atención plena, entre otros. Bienvenida, Catherine. Y tenemos a Vera Grave, antropóloga y maestra en Historia de la Universidad de los Andes, profesional en estudios políticos y resolución de conflicto, y doctora en paz, conflicto y democracia de la Universidad de Granada, España, miembro del movimiento M19 desde sus inicios en 1974 hasta la dejación de armas en 1990, representante a la Cámara y senadora de la República, agregada de Derechos Humanos en la Embajada de Colombia en España, conferencista, profesora universitaria e investigadora en temas de pedagogía, paz y género, cofundadora de la Corporación Observatorio para la Paz. Bienvenida, Vera. Muchas gracias por acompañarnos. Es muy importante, quisiéramos saludar a todas las personas que están hoy conectadas. Muchísimas gracias por dedicarle un tiempo a este espacio de discusión que hace parte de nuestra experiencia en la Escuela de Participación. También quisiera recordarles que si están interesados o interesadas en la oferta de formación de la escuela, la pueden encontrar en la página web del IDEPAC, www.escuela.participacion.gov.co, y es muy importante que puedan conocer y tener acceso a toda la oferta que tiene la Escuela de Formación del IDEPAC para ustedes, la Escuela de Participación. Quisiéramos conversar un poco justamente sobre todos estos temas de cuidado y cómo la ciudadanía hace parte y puede ayudar muchísimo a superar o a transitar estos retos que se nos presentan por causa del aislamiento obligatorio y por causa de la pandemia. Entonces, quisiera darle la palabra a Catherine, que nos cuente un poquito cómo CIPAS ha contribuido para promover una conciencia ciudadana en torno al cuidado en esta época de COVID-19 y cómo ha funcionado, digamos, su campaña de solidaridad.
Adelante, Catherine. Gracias, Ana, te agradezco muchísimo, de verdad, muchas gracias a Alexander, el director de IDEPAC, muchas gracias por esta invitación, realmente es significativa para la ciudadanía. Yo quiero que pensemos un momento lo que significa la pandemia. Realmente esta es una situación sin precedentes para la humanidad. Nunca habíamos vivido una situación de esta índole y por tanto también sentimos una profunda incertidumbre de lo que va a pasar y acontecer hacia el futuro y nos ha llevado un poco a vivir el hoy, a vivir el presente. Y vimos cómo de alguna manera la ciudadanía, la humanidad en sí, porque no es un problema solo de Colombia, sino de todo el mundo, empezó a reaccionar frente a esta pandemia. Entonces ahí veía yo como esa dualidad, esa polaridad de reaccionar frente al miedo. Entonces muchas personas querían comprar, acaparar, mirar cómo sobrevivir, o querían un poco también empezar a desarrollar la lógica del sálvese quien pueda, y esas eran reacciones desde el miedo, ¿no? De proteger su familia, lo mío, etcétera. Pero también empezamos a mirar muchas reacciones desde el amor, desde la solidaridad, y se proliferaron muchas campañas precisamente porque lo que aconteció es que muchas personas que vivían de la informalidad, más o menos la economía colombiana depende de la actividad informal, del trabajo informal. Entonces la persona que vendía los tintos, la señora, el señor que embolaba los zapatos, las personas vendedoras ambulantes, de economía informal, comerciantes, empezaron a quedarse sin trabajo y esto generó una profunda crisis económica, particularmente aquí en Colombia, para toda la economía informal. Entonces esas reacciones de amor fueron también muy bienvenidas y empezaron a llegar amigos, amigas, a decirnos, mire, la gente se está muriendo de hambre prácticamente, no tienen ingresos, sus hijos no tienen que comer, tenemos personas enfermas de enfermedades graves, ¿qué hacemos? Entonces, a partir de ahí es que todo el trabajo que teníamos por la paz, todo el trabajo de derechos humanos que teníamos por la paz, se hizo a un lado y comenzamos a mirar cómo también nos interconectábamos como seres humanos, cómo de alguna manera volvíamos otra vez a apelar a que yo puedo estar en la situación de esa persona que hoy no tiene para comer. Entonces empezamos a mirar una cantidad del símbolo del trapo rojo que nos generaba mucha angustia, porque veíamos que había mucha gente efectivamente sin capacidades para poder sobrevivir y de verdad los colombianos y las colombianas se destacan porque siempre están en el rebusque, como se dice coloquialmente, siempre están de manera creativa buscando formas para sobrevivir, para llevar a cabo su familia. Pocas veces participan desde escenarios públicos, desde la democracia, precisamente porque también están sobreviviendo. Entonces, claro, se les vino esta situación encima y de alguna manera, pues los apoyos, si bien es cierto, habían ciertos apoyos institucionales mientras se organizaban, mientras se desarrollaban, pues la gente estaba en esa situación tan precaria y sin embargo la institucionalidad no ha podido cubrir todas las necesidades que aún siguen subsistiendo. Entonces esta ciudadanía, porque nuestra campaña se llama Factor Humano SOS, que ha estado organizada no solo desde CIPAS, sino también de un sinnúmero de voluntarios y voluntarias, que empezamos a crear esta campaña a partir de primero empezar a buscar donaciones de amigos, donaciones de amigas, donaciones de personas que quisieran desde las redes sociales querer apoyar. Empezamos primero con el empresariado, pero pues no tuvimos respuesta por parte del empresariado, así es de que comenzamos nosotros desde la campaña a buscar amigos, apoyos de que pudieran dar 50, 100 mil pesos, 200 mil pesos, y eso de alguna manera logró cubrir como unas 60 familias. Realmente no es mucho, pero hacemos todo nuestro mayor esfuerzo y también empezamos a brindar asistencia emocional, psicosocial, que permitiera también el manejo del miedo, porque aquí no solamente está el tema de lo económico, que es un factor importante, sino también la soledad, el encierro, este tipo de situaciones y fenómenos que están afectando la psiquis, las emociones. Entonces también brindamos apoyo, la campaña sigue vigente, de hecho nos presentamos a una convocatoria para apoyar a las mujeres en medio del COVID, todavía no tenemos respuesta y pues las respuestas necesitamos que sean inmediatas,
más o menos tenemos un cubrimiento como de unas 300 familias a nivel nacional que todavía siguen como demandando alguna respuesta y una solución, pero pues quisimos ayudar de esta manera, pues con los recursos que teníamos a la mano y pues desde luego con todo el corazón, que creo que es lo que le hemos puesto a esta visión de reaccionar desde el amor, la solidaridad y la inclusión. Muchas gracias, Catherine. Ahora quisiera que Vera nos contara un poquito en qué consiste la campaña Yo Soy Pacicultora, que fomenta el Observatorio de Paz, y cómo esta campaña traza un puente entre el cuidado y el proceso pedagógico de las pacicultoras. Cuéntanos un poco cómo ha sido este ejercicio, Vera. Bueno, primero muchas gracias por la invitación, por poder compartir, por poder dialogar sobre estos temas que creo hoy nos tocan a todos y a todas. Pues yo soy parte del Observatorio para la Paz, que lleva trabajando ya más de 20 años lo que llamamos pacicultura, es decir, hacer de la paz una pedagogía de transformación cultural, en programas, en métodos, en herramientas, etcétera. Y cuando empezó esto, pues obviamente la preocupación es un poco qué podemos aportar, porque yo creo que uno debe aportar desde lo que es y lo que sabe hacer. Y una de las grandes preguntas era cómo desde la pedagogía, cómo desde contribuir, desde pensarse la transformación cultural, cómo contribuir a todo este tema del cuidado, porque la pacicultura, uno de sus fundamentos es la ética del cuidado, que tiene que ver con reconocer, que tiene que ver con respetar, que tiene que ver con valorar al otro, con cuidar al otro. Entonces, por supuesto, surgía la pregunta, ¿qué podemos hacer? La angustia también. Y veíamos un poco que, por un lado, obviamente era importante apoyar todos aquellos mensajes que desde la administración, desde todos los ámbitos estaban diciendo, quédate en casa, cuídate, lávate las manos, toma distancia y eso, pero decíamos, pues eso hay que hacerlo, y la campaña que hicimos, que es una pequeña campaña de mensajes, era sobre todo transmitir, reforzar esos mensajes del autocuidado, que a la vez en este caso es el cuidado del otro y de los otros, pero también ir un poco más allá, porque también veíamos que a veces hay un enfoque en estos del cuidado, el cuidado es como distancia, desconfianza, cuidado con el otro, que por supuesto hoy eso es parte del cuidado, pero también hay a veces unos manejos del lenguaje, como hablar de confinamiento. Yo cuando oigo confinamiento, eso me evoca campos de concentración, porque me están confinando. Entonces también los lenguajes a veces son... uno entiende que hay que manejar el miedo. En esta época se maneja el miedo, obvio, pero también no todo puede ser a partir del miedo, ¿cierto? El miedo a contagiarme, el miedo a hacer daño. Y pensamos que si bien había que reforzar estos mensajes del cuidado, obvio, de la higiene, de la distancia, de todo esto, también es de verdad hacer de esto una oportunidad de transformación cultural y pensarse el cuidado también en otro sentido. O sea, el cuidado de cómo conectarme con el otro, cómo no perder la confianza, cómo apostar, porque de todas maneras estas medidas también llevan a generar desconfianzas. Y realmente lo que pasa con esta pandemia es que puso en evidencia muchas cosas que estaban, ciertos problemas de violencia intrafamiliar, no es que ahora hayan aparecido, es que se hicieron evidentes, se volvieron visibles, y por supuesto entonces la preocupación es un poco pensarse, no solamente que nos van a encerrar, nos van a confinar, sino cómo la casa misma es un lugar de convivencia, nuevas oportunidades, como hoy muchos padres dicen, han podido estar más con los hijos, con las hijas, hay conflictos, por supuesto, y una de las grandes preguntas que nos hemos hecho es cómo contribuir, por un lado, a hacer también un enfoque de este tema del cuidado. Es decir, el cuidado obvio que hay que tener hoy del control, ¿cierto? Pero también cómo hacer un cuidado que ayude a transformar prácticas. Es decir, llevamos 3 meses de pandemia y yo creo que sería muy importante hacer de esto una oportunidad realmente educativa de transformación de costumbres, de abordaje, de no solamente decir cuidado con lo que pasa en la casa y denuncien, sino pensar en cómo transformar las prácticas y cómo desarticular violencias en la cotidianidad. Entonces hemos estado pensando mucho en este tiempo cómo generar mensajes
pequeñas pedagogías, porque nosotros hacemos procesos de transformación, pero cómo hacer mensajes de amor. Nosotros tenemos un programa que se llama Meterse al Rancho, es decir, cómo abordar temas como la violencia y la paz en la casa para que esto sea también una oportunidad para transformar prácticas. Entonces, por un lado es mensajes que aporten, que refuercen todos estos, que obviamente de las medidas básicas, pero también pensarse la ética del cuidado desde el amor, desde la confianza, desde nuevos lenguajes, y sobre todo pensar también en estrategias de transformación cultural en la casa, en los ámbitos cotidianos en los cuales hoy estamos, obviamente, y que sería muy importante no solamente padecerlos, sino sobre todo ser una oportunidad de aprendizaje. Vera, muchísimas gracias. Qué importante las reflexiones que nos traen nuestras dos compañeras, Catherine y Vera, en este escenario, sobre todo por ese cambio un poco desde el miedo hacia la solidaridad, hacia el trabajo conjunto, hacia formas distintas, desde la pedagogía, desde la atención, desde la unión, desde las cosas que hacen la ciudadanía para transformar este escenario. Y aprovecho para agradecer a Julie Rincón del equipo del IDEPAC que nos está apoyando con la interpretación en lengua de señas, y por supuesto también a todas y todos los ciudadanos y ciudadanas que se hacen presente en este conversatorio. Quiero aprovechar para presentarles a nuestro director, que ya es asiduo participante de los conversatorios, Alexander Reina, politólogo y maestro en estudios políticos, experto en formulación, seguimiento y evaluación de políticas públicas con énfasis en derechos humanos, participación ciudadana y derecho electoral, quien, además de ser el director del IDEPAC, tiene una amplia experiencia con organizaciones sociales y con la construcción de ciudadanía, y justamente queremos preguntarle cuál es el papel de la ciudadanía y de las organizaciones sociales en la promoción del cuidado, qué iniciativas conocemos y estamos promoviendo, y por qué es importante el fortalecimiento de estas acciones comunitarias de cuidado en el marco de pues estos retos que nos lleva la crisis del COVID-19. Director. Micrófono. Arrancamos de nuevo. Gracias. Hola Vera, ¿cómo estás? Buenas noches. Ana, buenas noches. Catherine, Julie, buenas noches para todas. Placer estar aquí. Un honor estar con ustedes hoy compartiendo. Les quería decir que para nosotros como IDEPAC, poco por donde empezaba Vera a plantearnos el asunto es, tuvimos que repreguntarnos qué significaba participar en medio de una pandemia o en medio de una emergencia, mejor, ¿cierto? ¿Cuál era el papel que debía jugar una institución que se preguntaba por promoción de la participación ciudadana y de fortalecimiento del tejido social? Lo primero que nos respondimos fue, hombre, la participación no tiene que ver, como la hemos ligado nosotros siempre en nuestra cultura política colombiana, al proceso electoral. Es como si a nosotros nos hubieran asignado a ese tema, eso es demasiado arraigado. La participación ciudadana tiene que ver, o participar tiene que ver con hacernos conscientes de nuestro entorno, ¿cierto? Con poder de una u otra forma tener claro que somos sujetos, y somos no solo sujetos, sino también activos en el proceso de edificación y de construcción del entorno donde estamos. Así que lo primero que quisimos decirle a la ciudadanía es, no solamente el papel acá del cuidado y de la protección está en el Estado, que si bien es una responsabilidad bastante grande y la estamos asumiendo como distrito, sino que también pasa por usted, como ciudadano y como ciudadana. Y la primera acción que nos dimos a la tarea de construir fue, creamos una plataforma tecnológica que llamamos la Red de Cuidado Ciudadano, en donde el concepto básico es ese, es hágase consciente de su entorno, quién necesita ayuda. Usted mismo pregúntese si necesita ayuda, porque si usted es consciente de eso, si usted se hace
por lo menos reflexiona sobre eso, quizás esa acción lo lleva a activar una respuesta en beneficio de su comunidad. Esa plataforma ha demostrado dos cosas. Uno, pues que la gente realmente en medio de la crisis, todo el mundo tiene la posibilidad de ayudar a alguien, como lo decía Catherine. Nosotros hemos tenido 15,000 entradas a la página en 6 meses, tenemos más o menos 2,500 procesos de ayuda entre la gente, que es múltiple, también es una plataforma robusta que busca no solamente cuestiones alimentarias, sino también cuestiones psicosociales, atención jurídica, médica, etcétera. O sea, es una plataforma que busca resolver gran parte de las necesidades que ha planteado la crisis. Sin embargo, ahí se quedó, ¿no? Ahí vamos. Todavía cuesta dar el salto un poco más acelerado. Nosotros lo entendemos es en función de que la crisis también económica ha hecho que la gente pues se guarde un poco más, pero ha sido un empujón bastante interesante, porque pensar el cuidado sin necesidad de intermediación del Estado, me parece a mí, insisto, es que nosotros nos sintamos constructores del bienestar de los demás, que es un principio básico que en medio del capitalismo y en medio de este modelo tan duro, tan individualista, se había perdido, y es ese criterio de solidaridad y de empatía con los demás, que es lo que promueve esta red de cuidado, con cosas tan básicas. Si usted siente que puede ayudar a alguien, si a usted le duele que alguien que esté necesitando algo, hombre, actívese, muévase, haga algo, porque eso ayuda a que entre todos podamos salir juntos de esta crisis. Y creo que la red en eso ha tenido un papel importante y bueno, esperamos que siga construyéndose a través de la virtualidad comunidades de apoyo y de solidaridad en torno a eso. Otra de las cosas que quisimos preguntarnos en el proceso era, bueno, la crisis no solamente afecta a los individuos, sino también afecta a los colectivos sociales, porque lo que de una u otra manera le permite al Estado solventar las insuficiencias y las deficiencias con las que tiene que atender a la comunidad, porque es incapaz de hacerlo. O sea, realmente acá hay una gran demostración en Bogotá de acción colectiva profunda, porque la gente, a pesar de la crisis, sigue en la casa, no se ha volcado a la calle. O sea, la gente ha aguantado, pero nosotros tenemos la hipótesis que parte de eso tiene que ver con que existen redes organizativas, sociales, que sirven de colchón, que sirven de aguante, que se han movido, que también han permitido solventar las necesidades de las comunidades, como mostrábamos los ejemplos ahora. Entonces dimos, el papel del IDEPAC no está centrado en entregar mercados, porque esa no es nuestra labor, eso le corresponde a otras entidades del distrito. A nosotros nos corresponde es cuidar ese tejido social, cuidar ese capital social, porque ese tejido social es el que va a garantizar que esta crisis la podamos llevar de manera mucho más sostenible, porque nosotros podemos hacer que la cultura ciudadana, en sentido de que los hábitos, las prácticas se mantengan, pero el tejido social es el que va a permitir tramitar, el que va a mediar un poco todas estas discusiones, el que va a servir para que la gente también tenga una voz de aliento en su entorno más pequeño. Y entonces dijimos, vamos a recoger recursos de los que quizás no pudimos ejecutar producto de la crisis, busquemos un socio, un aliado. Encontramos en la Organización de Estados Iberoamericanos un socio muy interesante. Hicimos un convenio que está ya vigente y apropiamos nosotros 750, un poquito más de millones de pesos. Ellos pusieron eso. Tenemos un convenio que nosotros, con la plata de los 750 millones, estamos financiando 50 organizaciones con, digamos, con un monto máximo de 15 millones de pesos, para que esas iniciativas que existen, la gente las pueda implementar, tenga oxígeno para poder desarrollar esas estrategias. Y eso nos parece que es muy importante, porque además la OEI va a apoyar en procesos de acompañamiento, pero además de formación. Vamos a formar 1,200 personas en temas de prevención de violencia contra la mujer y además en técnicas de autocuidado. Y aquí me parece que es muy importante que la gente se apropie de esta convocatoria, porque ahí veía en los chats, Luz Marina me decía, señor Reina, nosotros tenemos una organización femenina que quiere apoyo del IDEPAC para hacer trabajo de autocuidado con las comunidades que tenemos. Esta es la convocatoria a la que se debe presentar. Esperamos llegar a 20,000 personas con estos 1,600 millones de pesos que vamos a apropiar entre OEI y nosotros. Y también dijimos, bueno, no es suficiente eso, necesitamos seguir trabajando en la pedagogía, seguir incentivando prácticas
que a través de la lúdica, a través del proceso, digamos, creativo, la gente apropie nuevos hábitos, pero también refuerce los que necesitamos que refuercen esta temporada y que ya los venía haciendo. Entonces nos inventamos una estrategia que se llama Amarte es cuidarme, que parte del principio del amor. Es decir, aquí lo que decía Vera, nosotros no quisimos incentivar el miedo porque nos parece que es un error. O sea, creemos en mensajes mucho más propositivos. Nos parece que el amor como mensaje, como canal de comunicación es más potente, ¿cierto? El amor, la empatía, la solidaridad es mucho más potente que asustar a la gente. Entonces dijimos, hombre, si usted quiere a su vecino, si usted quiere a su mamá, si usted quiere a su esposa, a sus hijos, cuídese. Esa es la mejor forma de amar a los demás. Entonces hemos trabajado en calle. Hoy estamos cerca de 200 barrios que hemos acompañado a través de un ejercicio que además vinculó a las organizaciones sociales, a los líderes comunales. Tenemos más de 100 y pico de organizaciones comunales vinculadas a la estrategia, que ellos reciben una capacitación básica nuestra y ellos reproducen, además agregándole cosas muy particulares de su territorio. Algunas organizaciones sociales también juveniles se han vinculado con todas sus expresiones artísticas y salen a la calle con nosotros a decirle a la gente, hombre, vamos a hacer esto. Hoy además vamos a lanzar este viernes, sábado y domingo una estrategia de cultura ciudadana muy fuerte que va a estar ligada fundamentalmente a lograr impactar aglomeraciones donde la gente no cumple la norma, para recordarle y decirle a través de la lúdica, hombre, ¿por qué no lo hacemos? Mire que eso lo necesitamos para la ciudad en función del bienestar colectivo. Y esta estrategia ha estado ligada a un ejercicio de formación. Lanzamos un curso que se llama Técnicas para el Cuidado y nosotros ya tenemos más de 1000 personas formadas a través de la página virtual nuestra o nuestra escuela virtual. Todo ese paquete digamos, se agrupa dentro de la estrategia que hemos denominado en todo el distrito como Bogotá Solidaria en Casa. Claro, nosotros también hemos ayudado a repartir mercados, no saben, y lo hacemos con todo el amor del caso. ¿Por qué? Porque en tiempos de emergencia, como algún día cuando tuvimos el primer gobierno de Lucho Garzón, que la pregunta era si darle de comer a la gente del asistencialismo era sacarlas de la crisis, pues creemos que hoy llevarle alimento a la gente a la casa también hace parte de nuestra función, porque estamos en una crisis y hemos repartido con todos los funcionarios del distrito, por lo menos nosotros solamente casi 3.900 mercados que han estado dirigidos a comunidades o a hogares que lo necesitan. Todo eso lo hemos hecho desde el IDEPAC. Obviamente nuestro foco está en las primeras estrategias y creemos, insisto, que es a través de la activación de la ciudadanía y de fortalecimiento del tejido social como podemos implementar prácticas que tiendan a generar o a incentivar ese principio de la solidaridad y de la empatía con los demás, que es lo que más nos motiva. Muchísimas gracias, director. Para todas las personas que nos están acompañando en este espacio, recordarles que la convocatoria para conformar la red de organizaciones cuidadoras y acceder a esas iniciativas que nos hablaba el director está abierta hasta el 17 de julio y encuentran toda la información en la página de www.participacionbogotá.gov.co, en la página del IDEPAC. Allí encontrarán un icono que se llama Red de Organizaciones Cuidadoras. Ahí está toda la información. Es muy importante que la lean y se apliquen. Por favor, es muy importante que puedan hacer parte de esta red de organizaciones cuidadoras. Recuerden que vamos a entregar un incentivo de 15 millones de pesos para todas las organizaciones interesadas en promover la solidaridad y el cuidado en esta época. Por supuesto, además también seguimos recibiendo nuestras inquietudes a través del chat. Animamos a todas las personas que nos acompañan esta noche a hacer sus preguntas. Y me gustaría mucho que sí, quedan solo 15 días para presentarse. Es una convocatoria muy sencilla, pero es importante que lean toda la información. Me gustaría que pudiéramos recoger un poco algunas de las preguntas que están muy relacionadas con temas poblacionales. Porque entendemos que hay poblaciones que se han afectado de manera distinta en esta crisis generada por el COVID-19. ¿Consideran ustedes que hay poblaciones que se han afectado de manera
diferencial, qué ha pasado con las mujeres, con las niñas y los niños, con las comunidades étnicas, conocen estrategias de trabajo de organizaciones desde estas poblaciones. Entonces, me gustaría que de pronto nuestras invitadas y nuestro invitado pudieran hablar un poco en este tema. Si quieren, comenzamos por Catherine de nuevo para volver a dar la ronda. Sí, no, pues realmente nosotros desde CIPAS comenzamos primero a revisarnos nosotras. Yo creo que hubo como todo un momento de analizar qué era lo que estaba pasando a nivel mundial, porque esta pandemia, porque este virus, muchos decían que era creado artificialmente, otros decían que venían de los animales, pero esto generó un proceso muy introspectivo de mirarnos muy adentro, de tratar de continuar la vida, tratando también de superar el miedo. Y comenzamos a ver también fenómenos de personas, por ejemplo, que viven solas. Las personas que viven solas tienen una actividad muy social, una participación muy activa, y al verse ellas confinadas, como dice Vera, que es un término tan complejo, se generó una situación de soledad, de miedo, de estar en esa sensación de encierro. Vimos también cómo se ha venido aumentando la violencia doméstica contra las mujeres, contra niños, niñas. De hecho, hasta nuestros vecinos y vecinas en algunos momentos vemos que hay agresión física, y eso nos tiene también muy preocupadas, especialmente para el tema de género y el tema de las mujeres. Entonces, muchas mujeres que anteriormente tenían la posibilidad de libre circulación, lo que vemos ahora es que no pueden circular libremente para ir a denunciar, para ir a colocar sus demandas, y eso de alguna manera también las ha puesto en un riesgo altísimo, porque en últimas también aquí hay una cultura muy de que lo que pasa en la intimidad de lo doméstico, en la intimidad de la familia, se queda en la familia, y no es así. Y yo quiero hacer una invitación a la ciudadanía a que realmente hay que denunciar, porque el hecho de que yo no haga nada, sabiendo que lo que atraviesa la pared son gritos, son insultos, son golpes, y yo no estoy haciendo absolutamente nada, pues de alguna manera también me hace responsable de una situación que es pública también, y es todo el tema de la violencia contra la mujer, contra los niños y las niñas. Entonces ahí hay otro fenómeno que hay que tratar y que hay que abordar. Hay que mirar cómo de alguna manera se acompaña más a las mujeres. Ha habido una sobrecarga en las mujeres en las labores domésticas, porque además tienen que estar trabajando, tienen que estar cocinando, tienen que estar pendientes de los niños, y esas labores domésticas pues tienen que también tener la oportunidad de ser equilibradas, compartidas con sus esposos, con sus hijos, con sus hijas que ya están grandes, porque toda la carga la recibe la mujer. Entonces le ha tocado doblar esfuerzo para atender a su familia, y esa no es la idea. O sea, hay un concepto de que la mujer tiene que estar atendiendo a la familia, y creo que es un concepto que hay que revisar, y creo que también está generando mucha carga, además del peso que significa también de ya no tener su espacio. Muchas mujeres también amas de casa no tienen su espacio en donde decidían sobre el mercado, decidían sobre las decisiones internas de lo cotidiano, y ese tipo de decisiones ya las tienen que compartir, ya de alguna manera son impuestas precisamente por el tema de convivencia. En ese fenómeno están las mujeres, como digo, los niños, las niñas, pero también los adultos mayores. También he conocido casos en donde los hijos gritan, golpean a los adultos mayores, y ese tipo de situaciones también es el reflejo de lo que somos como sociedad, en un país en donde hemos estado profundamente arraigados a una cultura de violencia, de guerras, de belicismo, de institucionalidad, de políticas para la guerra. Aquí las políticas para la paz han sido pues muy precarias. Ahora con el acuerdo de paz esto ha cambiado, pero aquí dentro de nosotros, o sea, esa realidad que hemos construido afuera, esas luchas de poder, esas guerras fratricidas, están dentro de nosotros, están en nuestras venas, están en nuestro ADN, y es necesario revisar nuestras relaciones. Entonces, desde el factor, digamos, relacional, en las poblaciones, cómo se han venido afectando. Y en el factor económico, pues obviamente, como les venía contando, y por eso también la motivación de nuestra campaña, es toda la situación de necesidad económica por la que está pasando mucha gente. Aquí la gente trata desesperadamente
de vender bolsas de basura, tapabocas, de reactivar una economía desde otro punto de vista. Entonces, no solo tienen que lidiar con el hecho de que se están poniendo en riesgo a la hora de salir a vender, tienen que lidiar con eso, tienen que lidiar también con cuidar a su familia y tienen que lidiar con la subsistencia. Y eso también es un fenómeno que es bastante preocupante. Y como dice el director Alexander, del cual estoy completamente de acuerdo, este sistema no se hizo para la solidaridad. Este sistema no se hizo para pensar en el otro, en la otra. Lo que nos enseñan desde chiquitos en estas culturas patriarcales, además, es primero usted, segundo usted, sálvese usted primero, el resto no importa, pase por encima de los demás, compita, usted es el que tiene que salir exitoso, exitosa. Y este tipo de narrativas, que son sistemas de creencias, hoy se ven reflejadas en lo que ha sucedido con esta pandemia. Entonces, la invitación también es a tener una mirada muy introspectiva. Yo veo esta pandemia como una oportunidad. Si estamos en un momento de incertidumbre, es una incertidumbre que va a ayudar a valorar y a crear nuevos sistemas de creencia, nuevas formas de pensar desde la solidaridad, pero no una solidaridad que nos haga pensar que somos más que el otro, sino una solidaridad desde la justicia. Si yo tengo, es también necesario que el otro tenga, porque nos han enseñado que si usted tiene, pues eso es lo más importante, y pues de malas el otro que no tiene, pues que trabaje. Y resulta que ese tipo de narrativas son narrativas que lo que hacen es generar una sociedad distópica, una sociedad que está en contra de los valores, del ecosistema de la humanidad, y en últimas un profundo egoísmo que lo que hace precisamente es no lograr la conservación de la especie humana, de la raza como humanidad. Entonces, desde luego que ahí están todas estas situaciones poblacionales que son bastante complejas, y creo que también ha tocado desde otra mirada el tema del consumo. Anteriormente, pues si teníamos dinero consumíamos, comprábamos, y el tema de la responsabilidad ambiental también se está poniendo en el marco de esto. Si bien es cierto, no tiene que ver con una población ciudadana determinada, pero sí también aboca a mirar y analizar qué estoy haciendo yo con el consumo. Cada actuación que yo hago, cada compra que yo hago, genero basura, y esas basuras están contaminando el medio ambiente. Entonces también esta crisis para mí también fue una oportunidad para que nos revisáramos como humanidad frente a por qué estoy generando tanto consumo que está generando tanta basura y que está generando tanta contaminación ambiental. Cada decisión que yo tome, cada actuación que yo haga, está impactando en alguien, o está impactando en el medio ambiente, o está impactando en la naturaleza. Entonces, creo que es una oportunidad como para revisarnos adentro y empezar a crear cosas nuevas hacia afuera, porque lo que tenemos hoy fue en el pasado las ideas de otros y otras que construyeron este sistema que tenemos ahora. Habría que pensar una nueva humanidad que esté en proyección de nuevos sistemas más colaborativos, más de gobernanza, sistemas que realmente piensen la inclusión desde las inclusiones, en donde todas y todas entendamos que somos y estamos interconectados como raza humana y como especie. Muchas gracias, Catherine. No sé si Vera nos quiera dar sus aportes con respecto a este cuestionamiento de qué pasa con algunas poblaciones, cómo esto ha afectado de manera diferencial a algunas comunidades o a algunos grupos poblacionales que sufren de manera distinta la pandemia, o a veces de manera más severa. Micrófono. Vera, ¿puedes encender tu micrófono, por favor? Yo creo que lo bueno y lo malo de esta pandemia o de esta crisis es que nos ha tocado a todos. Si no, estaríamos encerrados en todo el planeta. Es que es la primera vez que todo el planeta, independiente de qué país, qué sector social, todo el mundo está encerrado, pues ya con flexibilización, etcétera. Es decir, tocó a todo el mundo, pero de todas maneras, y por eso es un llamado, lo que decía Catherine, al tema ambiental, a qué pasa con nosotros, quiénes somos, qué finalmente queremos, cómo queremos vivir, cuál es el futuro que vislumbramos en medio de esta incertidumbre. Pero obviamente los más afectados son los sectores sociales más excluidos, los que
viven del día a día. De lo que hemos visto, yo creo que ahí no voy a decir nada nuevo, es decir, las personas que viven una situación económica difícil, ¿cierto? Pero obviamente toca a los mayores, el solo hecho de decir que los mayores no pueden salir porque son casi como una especie en vías de extinción, en vez de, o sea, todo eso que ha puesto también en evidencia la concepción que tenemos de nuestra población, de nuestros sectores, pues yo creo que eso también afecta, que a ti te digan es que no puedes salir a la calle porque te pones en riesgo, o pones en riesgo a los demás, afecta a todo el mundo, afecta a los jóvenes, a los niños que se tuvieron que quedar en casa o están en casa estudiando de modo virtual, con los padres que tienen que estar pendientes, cómo se inventan, cómo están presentes, a las mujeres que viven una carga compleja, pero igual también hay cambios en estas prácticas, ¿cierto? Es decir, creo que afecta a todo el mundo, pero obviamente creo que hay que diferenciar también socialmente. Entonces, y creo que por eso hay que trabajar en propuestas como diferenciadas, pero también que nos sean útiles a todos, en el sentido de cambios de mentalidad que requerimos, en transformaciones pedagógicas, abordar el tema de la violencia en la familia. Yo creo que es muy importante porque lo puso en evidencia, es algo que aquí lo que ha sacado es a flote algo que ya existía. Lo que pasa es que en épocas críticas, por supuesto, las cosas revientan. Y creo que, por lo tanto, los temas de la violencia en la cotidianidad, que es en la casa, que es en la calle, que es en el barrio, etcétera, yo creo que es la oportunidad para trabajarlo y para eso funcionan las pedagogías. O sea, nosotros la experiencia del observatorio con meterse al rancho y con apostarle a la transformación cultural han mostrado que eso funciona. Funciona para mujeres, pero también para hombres, porque finalmente en el sistema familiar tiene que cambiar todo el sistema. No basta solamente empoderar a la mujer, que obviamente es importante, sino las violencias tenemos que desarticularlas de conjunto. Pero eso implica que también no solamente veamos la violencia que existe, sino también veamos las paces que existen, que le demos a los conflictos un enfoque diferente, que es lo que tratamos de hacer nosotros. Es decir, creo que lo decía Catherine, esta pandemia también ha sacado a relucir cosas maravillosas de los seres humanos, es decir, prácticas de paz, prácticas de solidaridad, de empatía, de reconocer al otro. Y yo creo que es la oportunidad de oro. Lo que pasa es que a veces siento que los gobernantes están tan afanados por las UCIs y por las camas y por los respiradores, y es obvio que tienen que hacerlo, que deberían dedicar también recursos en términos humanos de todo a pensar de verdad, y no decimos que las crisis son una oportunidad, pero a veces no nos lo creemos, ¿cierto? Entonces lo que buscamos es mitigar la crisis. Pero realmente esta es una oportunidad de oro para transformar prácticas de cuidado de verdad, no solamente quedándonos en la casa, porque tarde o temprano vamos a tener que salir. No podemos estar en cuarentena toda la vida. De hecho, eso la misma gente lo está rompiendo porque tiene que salir a trabajar, tiene que salir al rebusque. Tenemos que fortalecer nuestras prácticas, tenemos que vencer el miedo. Entonces yo creo que eso es una oportunidad, lo hablo desde lo que nosotros sabemos hacer, ¿cierto? Es decir, para hacer pedagogías de transformación cultural, de fortalecer prácticas de paz, prácticas de transformación de conflictos, herramientas, prácticas de cuidado, con un enfoque no solamente de enfermedad, sino de salud, de cómo nos vamos a cuidar a futuro. Porque mañana salimos a la calle y ya tendremos que ver cómo seguimos cuidándonos, cuidando a los demás, pero con un sentido también de confiar en que los seres humanos somos capaces de cambiar, que los seres humanos aprendemos nuestras prácticas, que somos sujetos de aprendizaje y que en nosotros hay violencias, pero también hay prácticas de paz. Y yo creo que ese es el gran reto que tienen gobernantes, de verdad, de hacer de esto una oportunidad de transformación de la sociedad. No solamente cuídense y ojo y control, que hay que hacerlo, no estoy diciendo que no. Pero aprovechar de verdad y apoyarse en los ciudadanos en los que queremos participar y contribuir con lo que hemos aprendido, lo que sabemos hacer, tantas organizaciones, tantas iniciativas que queremos aportar y que hemos dicho aquí estamos listos, queremos servir, queremos aportar nuestra experiencia para que esto le sirva a muchas más personas.
Entonces creo que de verdad es muy importante que el IDEPAC esté generando redes de cuidado, redes de organizaciones, que exista esa posibilidad, porque verdad, yo creo que además de salir vivos de esta crisis, tenemos que salir fortalecidos como sociedad, como ciudadanía, como personas de verdad con paradigmas diferentes, ¿cierto? Es de verdad la posibilidad, no lo va a lograr todo el mundo, seguramente pues no todo el mundo cambia, pero creo que es una oportunidad de oro para que de verdad aprovechemos las pedagogías de paz también para transformar y aplicarlas en la vida cotidiana y fortalecer algo que creo que nos convoca en este conversatorio, que es ciudadanía y cuidado. Yo creo que ese binomio es bien importante seguirlo trabajando. Muchas gracias. Director, además de esta pregunta, hay unas muy puntuales con respecto a temas de propiedad horizontal, abusos que se presentan en el marco de este escenario por parte de los administradores y la necesidad de fortalecer los consejos, los comités de convivencia y la formación al respecto de los comités de convivencia, que creo que también es una oportunidad importante para contarle a Luis Jairo y otras personas que están muy interesadas en poder aprender un poco más en propiedad horizontal, pero también qué papel podría jugar la propiedad horizontal en el marco de la solidaridad y del cuidado en esta época. Bien, antes de responder eso, que si no nos metemos en propiedad horizontal y ahí nos vamos y se acaba el conversatorio que es sobre el cuidado, pero ya llego allá. Yo creo que el tema del cuidado, a mí me parece que la crisis puso al centro un tema que estaba de capa caída. El concepto del cuidado es el origen de la política social. Es decir, las políticas sociales surgen cuando el Estado se pregunta cómo debo atender a las personas de una u otra manera afectadas que no reciben o que no se benefician de la redistribución de la riqueza. Esto es un principio, pues, viejísimo, ¿cierto? Y por eso se diseñan las políticas sociales, las políticas de seguridad social, que lo que buscan es garantizar acciones concretas que desde el Estado se muevan a garantizar ese cuidado. Pero eso empezó a desmantelarse, o sea, el modelo neoliberal, este modelo capitalista, considera que el mercado era capaz de proveer esas condiciones de cuidado. Lo cierto es que en medio de la pandemia eso se cayó. ¿Por qué se derrumba? Porque finalmente el mercado no tiene, en una emergencia como estas, cómo garantizar esas condiciones. Al contrario, lo que nos demuestra es que se necesita un aparato como el Estado que pueda, digamos, controlar, no creo que la palabra no es como garantizar unos mínimos para que la ciudadanía pueda tener esas condiciones. De ahí que hoy estemos discutiendo en el país un tema tan importante como la renta básica. Y lo digo por esto, es porque también demostró la situación que tenemos, que de una u otra manera las preguntas por las políticas sociales, ¿cierto? Que estaban muy centradas a través de los subsidios, etcétera, pues también demostraron un poco algunas dificultades. Por eso la renta básica, que la venimos impulsando algunos desde hace años, ¿cierto? Por ahí desde el año 2000 ya estábamos nosotros hablando de renta básica, pero el país estaba centrado en una política centrada en la focalización como un modelo, pues demuestra que de una otra manera hay mecanismos más eficaces para poder llegarle a la gente con recursos monetarios claros y concretos. Hoy tenemos ese debate en el modelo de cuidado del país. Estamos por una lógica, digamos, de subsidios, de atención desde el Estado, o una política de monetización de la política social. Ese es muy interesante el debate, aunque sé que puede ser complejo, pero ese debate lo tenemos que llegar a sintetizar muy bien para construir un modelo mucho más integral. Segundo, a mí me parece también que el debate que nos deja esta crisis en materia del cuidado tiene que ver con las poblaciones que son afectadas. Ya lo decían mis compañeras de MSS, claro, son las poblaciones, las de siempre, las más vulnerables, a las que más duro les pega. Pero a mí me parece que en medio de esta crisis apareció una capa que se sentía al margen de la, digamos, al margen de la política social, primero porque nunca había sido beneficiada, como la clase media. Es decir, la fragilidad de nuestra clase media es tan grande que en medio de esta crisis, ¿cierto? Que es en política social le llaman la clase sándwich, porque ni es sector popular, ¿cierto? O sectores pobres, pero tampoco son sectores ricos. Entonces, ni le llegan los subsidios a la clase popular, ni le llega, digamos, ni tiene la capacidad de apropiar la riqueza como tienen los ricos. Entonces, la clase media, y yo lo digo porque a nosotros nos pasa en terreno, la gente nos dice, venga, ¿usted por qué le trae mercados a la gente? Y yo, porque vivo en una urbanización, no me dan mercados, yo estoy mal. Eso es lo que llamamos la pobreza oculta, ¿cierto? Entonces, yo creo que hoy
claro, esta economía, la economía del cuidado, que pues digamos tiene que ver mucho con eso, pero yo creo que esta discusión sobre el cuidado tiene que ver con que el modelo de distribución de la riqueza tiene una discusión seria en el país. O sea, lo que puso la pandemia es a que nos preguntemos si realmente este modelo de desarrollo nos garantiza el cuidado en un momento de crisis como el que tenemos, ¿cierto? ¿Y qué ha hecho el Estado en esta crisis? ¿Qué hemos hecho? Tratar de corregir los fallos que habíamos identificado hace muchos años, pero que no nos habíamos puesto en la tarea. Segundo, ¿qué oportunidad nos genera? A mí me parece que si la ciudadanía después de este debate, de esta crisis, no se preocupa por el tema de la salud, que además había pasado a un segundo plano también porque se suponía resuelto por el modelo de la ley 100 que teníamos, pues nos toca desde el IDEPAC, lo hemos dicho, nosotros sí queremos fortalecer y reactivar toda esa red social que de una u otra forma estaba pugnando por el derecho a la salud desde una perspectiva más garantista que este modelo que tenemos. Y la crisis nos deja un aprendizaje adicional sobre ese tema, y es que son los modelos preventivos los más efectivos. Porque de nada sirve que nosotros tengamos 1.500 UCI mañana. Si la gente no se cuida en casa, es decir, si el modelo preventivo no existe, no va a funcionar ningún modelo remedial. Y eso nos invita a que como ciudadanos nos preocupemos porque el cuidado como aprendizaje tiene que ver, insisto, con la solidaridad y la empatía con los otros. Es decir, si nosotros no entendemos que es por ahí, pues obviamente nos podemos seguir enfermando porque creemos que hay camas que nos van a atender. Pero eso pasa en todos los aspectos. El cuidado, por ejemplo, yo creo que cuando se vino la pandemia se nos olvidó que acabamos incluso estuvimos tanto en crisis de salud por el COVID y en crisis ambiental por la contaminación ambiental. Nosotros teníamos emergencia amarilla por tema de calidad del aire y arrancamos crisis de pandemia, de emergencia por COVID. Es decir, que el cuidado tiene que ver también con que nos preguntemos desde el punto de vista de nuestros hábitos, ¿qué nos permite cuidar al otro? Y ahí termino con el tema del distrito, de lo que nosotros llamamos el sistema de la economía del cuidado. Yo, digamos, lo voy a decir desde mi experiencia personal. Yo soy un hombre, a mí me gusta todas las labores de la casa, ¿sí? Pero cuando se vino la pandemia y nos tocó quedarnos en casa, claro, es que una cosa es trabajar, hacer el mercado, cocinar, barrer, trapear y además de eso colaborar, digamos, con otras cosas que de uno compartir en las labores del cuidado. Y esta debe ser el aprendizaje principal que debemos dirigir nosotros, como lo decía Vera, el pedagogo, es preguntarle a los hombres, ¿usted cómo le pareció esta experiencia? ¿Qué tanto se cuestionó usted en su masculinidad, por ejemplo? O sea, usted como hombre que ya empezó y le tocó ir a hacer el mercado y le tocó empezar a asumir los roles que tiene que asumir, ¿qué tanto vio si su compañera se benefició de eso? Si sus hijas se beneficiaron de eso. Porque creo que si bien hay que proteger a la mujer, ¿cierto? Hay que cuidarla, porque estamos haciendo eso. Yo creo que las estrategias deberían pensar en cuestionar esa masculinidad y decirle, bueno, ¿qué de bueno vamos a sacar de aquí? ¿Qué aprendizaje usted va a sacar? Porque, y cierro con esto, la paz no es la ausencia del conflicto bélico, sino la paz es las garantías de unas condiciones integrales para que la sociedad sea estable, para que sea más democrática y justa, ¿cierto? Y yo creo que si hiciéramos mucho más intenso este ejercicio de reflexión, podríamos de pronto sacar mucho más aprendizajes para que la comunidad las apropiara. Frente a propiedad horizontal, yo solamente les quiero decir, claro, estamos en pleno proceso, vamos a iniciar las elecciones de los consejos locales de administración, los vamos a invitar a que se inscriban, vamos a arrancar ya todo el proceso y esperamos que la gente se vincule. Si ustedes están interesados en que los acompañemos, que es nuestro deber, en un proceso pedagógico con los consejos de administración, comuníquense con el IDEPAC, tenemos todo un equipo para eso y con mucho gusto lo podemos hacer. ¿Qué puede hacer la propiedad horizontal? Es que la propiedad horizontal hoy es 70-30. Hoy la gente vive el 70% en Bogotá en propiedad horizontal, el 30% vive en casas. Es decir, que la densidad que hay en propiedad horizontal es mucho más grande. Entonces, la propiedad horizontal se convierte en una especie de, voy a decirlo así, como de laboratorio social en donde podemos construir normas de convivencia. Cuando nosotros hablamos de la red de cuidados ciudadanos, yo ponía ejemplos. Nosotros no nos conocemos entre vecinos. Ni siquiera sabemos quién es el vecino. Ni siquiera sabemos si el vecino está enfermo. Ni siquiera sabemos si el vecino es una persona que requiere de cuidado. O sea, que yo me puedo volver un cuidador de ese vecino que es un adulto mayor, que tiene enfermedad. Es más, que es una población con discapacidad o que podemos atender.
En propiedad horizontal, nosotros podríamos, insisto, en tratar de llevar o poner en práctica estos principios y valores. Pero lo que le he dicho a la propiedad horizontal es, rompamos la burbuja, porque es que los que vivimos en propiedad horizontal nos sentimos como en una burbuja. Nosotros creemos que de la puerta para adentro la cosa está bien, ¿cierto? Y no nos importa qué pasa de la administración para afuera. Entonces, si empezamos a romper la lógica que yo de propiedad horizontal, no solo de la puerta para afuera de mi casa, las cosas puede que en mi casa estén bien, pero preguntémonos por lo menos en el entorno, ¿qué se puede hacer? Y hay experiencias bonitas. Yo conozco propiedades horizontales que pusieron su mesa y dijeron, ponga lo que no necesita y lo que puede aportar y coja lo que usted simplemente necesita. Esa práctica es muy interesante. Es como una red del cuidado, pero sin plataforma, ¿cierto? La mesa es la plataforma tecnológica. Y la gente lo ha hecho, porque en esta ciudad somos solidarios, a pesar de que creamos que no. Y yo creo que esas experiencias son las que deberíamos nosotros propiciar e incentivar. Y es lo que queremos un poco desde la estrategia de red del cuidado, cuando terminemos a través de un ejercicio comunicativo poder realzar. Muchas gracias. Ya estamos llegando al fin de nuestro conversatorio y entonces para poder terminar, para darle un poco de conclusión, tenemos varias preguntas relacionadas con la política pública y los privilegios que en principio se pueden generar en una política pública por prácticas clientelistas al interior, pues digamos, en el ejercicio de esto, y cómo vemos las prácticas clientelistas, mucha preocupación con respecto a este tipo de acciones que se puedan generar, digamos, acciones muy negativas que están relacionadas al clientelismo, a la corrupción, que nos expresan nuestros participantes. Entonces, un poco para el cierre, ¿cómo vemos el rol de los dirigentes, el rol de la transparencia, pero también el rol de las organizaciones en el marco de no solamente de lo que ha generado el COVID-19, sino también en la transición? ¿Cómo vemos las organizaciones sociales hacia esta nueva normalidad que debemos construir? Un poco para nuestro cierre final, podemos volver a hacer nuestra última ronda. Catherine, por favor. Sí, pues muy brevemente, yo primero comparto todas las opiniones que aquí hemos dicho, todos y todas, bueno, Alexander y todas, y realmente lo que yo considero es que hay un libro, y no me pregunten cuál es el título porque no lo tengo, pero me encantó lo que decía la introducción, y es que dice, este COVID o este virus vino, y cuando vino no tengo miedo de contagiarme, probablemente no, pero lo que pueda afectar y el impacto que pueda causar es lo que me genera miedo. Ahora, también me genera miedo el hecho de saber lo frágil que somos en este sistema que supuestamente estaba tan robusto, que tenía crecimiento económico para el desarrollo en la acumulación de capital, etcétera, y tan frágil que de alguna manera también es, precisamente porque nunca tuvo sostenes en el tema del soporte de todos y todas como humanidad. Y también dice, pero sin embargo, el mayor miedo que me da es que volvamos a la normalidad y que todo siga igual. Y yo creo que esto es precisamente una invitación para que miremos cómo estamos eligiendo o a quiénes elegimos. Este tipo de liderazgos profundamente caudillistas, profundamente bonachones, que están de alguna manera dando la palmadita y se presentan a la hora de las elecciones. Este tipo de liderazgo tiene que cambiar. Tiene que pasar un modelo de entender el poder ya no desde el privilegio, porque aquí nadie puede estar privilegiado si todos y todas somos iguales, sino desde la responsabilidad, desde el cuidado del otro y desde el cuidado de todo el entorno en la sociedad como país. Entonces, y aquí también la incoherencia de lo que significa el cuidado. Por un lado, y valoro muchísimo todo lo que ha hecho el Distrito Capital, todo lo que ha hecho la alcaldía para el tema del cuidado, pero por otro lado, políticas de gobierno que dicen un día sin IVA para que la gente se enloquezca en los centros comerciales, en al costo, y ahí donde está el tema del cuidado. Estamos cuidando que el capital financiero, estamos cuidando las grandes corporaciones financieras porque no tienen dinero, pero no estamos pensando en ese ciudadano de a pie. Nosotros, como dice Alexander, desde la clase media estamos, y desde la clase también pobre, estamos sosteniendo la economía.
de nuestro país, y en este sistema capitalista es así, y sosteniendo también las crisis financieras que se han dado por los bancos, por la corrupción, por todo este tipo de prácticas que en últimas están desangrando la economía del país y evitando que hayan sistemas de solidaridad. Entonces creo que eso es también para revisar a quiénes estamos eligiendo, es para revisar cómo estamos ejerciendo control, es para revisar cómo estos políticos, particularmente, mayoritariamente hombres, también hay mujeres, están generando este tipo de brechas profundas de inequidad a partir de prácticas de corrupción. Pero quien recibe da y quien da recibe. Así es de que yo también me reviso como ciudadano y ciudadana si me dejo constreñir desde el voto, si recibo el tamal, si efectivamente estoy de alguna manera decidiendo desde la dictadura del hambre, como decía un amigo mío, sino que yo estoy pensando desde la conciencia ciudadana, y aquí la invitación es la coherencia y la conciencia, aumentar el nivel de conciencia con coherencia. Muchísimas gracias, Catherine. Vera, una última intervención con respecto a estas preguntas. Pues el tema de la normalidad o no normalidad, yo creo que esa normalidad ya no va a existir. O sea, en muchos sentidos no vamos a volverlo a lo anterior, así no cambie todo el mundo, pero de hecho las prácticas de cuidado se van a tener que instalar, es decir, aquí va a haber hábitos que la realidad nos obliga a asumirlos de manera permanente. Eso ya no es un problema de cuarentena, estar encerrados, sino hay cosas que de hecho se van a tener que practicar siempre. Eso de hecho ya va a generar otras prácticas. Sobre la corrupción y las prácticas políticas, ya lo vimos. Esta pandemia, hay gente que cree que mágicamente vamos a ser todos buenos y que el planeta va a cambiar. Pues no es así. Es decir, hay gente que cambia, hay gente que ha tomado conciencia, hay gente que ha aprendido, obviamente sí se da, pero también hemos visto los peores escenarios. Hemos visto que hasta se usa la pandemia para las prácticas clientelistas, corruptas, o sea, eso también está. Y eso no se va a acabar sino en la medida que haya de verdad cambios culturales y haya los gobernantes sean distintos y haya nuevos líderes, etcétera. Todo eso es muy importante. Yo no creo mucho en que sea un tema de solo nuevos líderes. ¿Sí? Yo creo que esa es otra de estas ideas de que siempre necesitamos unos salvadores. Yo creo que una vez nos decía nosotros en el observatorio Guillo Hoyos, el filósofo que trabajó muchos años en la Javeriana, Habermasiano, él decía, mire, Colombia lo que necesita es no solo líderes, sino sobre todo ciudadanos. O sea, depende, ¿verdad?, de nosotros como ciudadanos que esto cambie. Y eso también obviamente genera nuevos liderazgos, y yo no digo que los liderazgos no sean importantes, pero realmente el gran reto que tenemos en esta sociedad es que haya ciudadanía, porque cuando la ciudadanía se para, cuando hay empoderamiento, cuando nos paramos de otra manera, pues obviamente va a haber otros líderes, va a haber otros liderazgos también, pero finalmente es también entender nuestra propia responsabilidad, nuestro propio liderazgo, en nuestro propio entorno, y finalmente, como siempre, los cambios se van a dar en la medida que nosotros mismos los asumamos y no los pongamos solamente fuera de nosotros. Y para esto es una maravilla, pues, con lo difícil que es esta pandemia, que verdad, esta nos está confrontando todos los días, nos pregunta qué estoy haciendo, cómo me cuido, cómo cuido a los demás. Yo creo que nos ha planteado unas preguntas muy importantes y finalmente nos sigue planteando lo mismo de cómo hacemos nosotros parte de esas transformaciones y cómo nos paramos frente a eso y finalmente cómo lo asumimos, porque finalmente somos los ciudadanos y las personas las que estamos generando y generamos los cambios y que vamos a ser definitivas después de la pandemia y siempre para que existan las reales transformaciones. No lo podemos delegar, no podemos delegar la paz, no podemos delegar el ejercicio ciudadano ni el cuidado solamente en otros, sino hoy realmente depende de cada uno de nosotros de que las cosas cambien y se transformen y exista una nueva normalidad, como se quiera llamar, unas nuevas condiciones de verdad de convivencia en nuestra sociedad y en el mundo. Muchas gracias, Vera. Director, una última intervención y con respecto a esta pregunta, a esta preocupación ciudadana.
yo creo que nosotros desde la administración le jugamos una estrategia en medio de la crisis bastante arriesgada, y es que toda la entrega de las ayudas sociales no dependiera, digamos, no estuviera depositada primero en los hombros de las organizaciones sociales, que algunas nos cuestionaron eso, pero a nosotros nos parecía que meter a las organizaciones sociales en la entrega de las ayudas era un riesgo para ellas muy, muy grande, sobre todo en un contexto en el que en nuestra cultura política el clientelismo, como lo decía Leal Buitrago, que es el sistema político como tal, es decir, aquí todos entendemos las relaciones a partir del intercambio, ¿no? Usted es mi amigo, entonces yo le ayudo a usted, usted es mi jefe político, entonces usted me debe a mí, yo le debo a usted. Y creo que la administración se la jugó por decir, no, vamos a tratar de aplicar unos criterios técnicos, unas reglas, pues obviamente lo más generales posibles, con unos principios obviamente de focalización. No había como más para llegar primero a los que más lo necesitaban, a los que tenían esquemas de pobreza mucho más, digamos, profundizados. Y bueno, yo creo que en ese sentido rompimos una práctica, porque cuando llegábamos a las comunidades, nadie le decía a uno, y por eso le decíamos a los líderes comunales, no, su labor es otra, que es la bonita que están haciendo ahora. O sea, la labor es pedagogía, organizarse, fortalecer esos tejidos, decirle a las comunidades, mire, para eso es que sirve la organización. Pero para lo otro nos parecía complicado. Entonces, cuando llegamos a las comunidades, la comunidad no podía decir, no, es que yo soy amiga del líder del presidente de acción comunal, ni es que yo soy de la red política tal. No, nosotros llegamos a la comunidad y le decimos a la comunidad, mire, este es un derecho que usted tiene. Acá hay una ayuda que el Estado le tiene que entregar a usted, y llegamos a entregársela. Y a mí me parece que eso en materia de cultura política es muy importante. Y ojalá la gente lo reciba bien, porque a veces los líderes nos regañaban. No, pero es que usted no nos tiene en cuenta. Y le decíamos, no, pero mire que es muy grave. Tuvimos una amenaza de un líder comunal, y eso que no entregaron mercados. Yo le decía, ¿se imagina donde lo hubiéramos metido en ese lío? Y claro, la responsabilidad es de nosotros si no llegábamos, si no lo entregábamos bien, pero para eso es el Estado, para eso es la infraestructura del Estado. Lo hemos hecho de manera, creemos, lo mejor posible, pues ya sobrepasamos las 500,000 ayudas monetarias de mercados, estamos también, digamos, en una meta gigante de cara a lo que hacía el distrito, porque el distrito no entregaba mercados, por decirlo así, y no fue a través de un operador la primera etapa. Hoy nos tocó, para meterle más velocidad en las localidades, hacerlo. Pero yo creo que ese es un aprendizaje tremendo, y sobre todo lo mejor de todo es cuando uno llega a la comunidad. Yo insisto, ojalá todos los que lo hiciéramos. Yo por lo menos lo hacía cuando iba y le decía a la señora, buen día, usted tiene un derecho que es el derecho a la alimentación, acá está una ayuda que el Estado le debe traer y aquí está. Si todos entendiéramos que es una cuestión de derechos y no de privilegios, como lo dice Caterina, creo que en la cultura política haríamos mucho. Nos falta demasiado. Esta es una cultura realmente permeada por la práctica clientelista, pero en la medida en que hagamos conciencia que la política social no es un favor, sino, insisto, es una estrategia de cuidado que el Estado tiene por su gente, ¿cierto? Sería distinta la forma como lo abordaríamos. Así que nosotros por lo menos seguiremos, por eso vamos a hacer una convocatoria, porque será con criterios que no dependa de ninguna relación política clientelar, sino que sean criterios para todos iguales, que escojamos los mejores, y los que no van a salir elegidos no los vamos a desechar, sino les vamos a decir, espérenos un momentico que vamos a conseguir más recursos para ver si con ustedes podemos seguir trabajando. Esa es la apuesta que tenemos del distrito, ese es nuestro sello, queremos dejar eso como una huella en la ciudad, y esperamos estarlo logrando. Esa era como la... Muchas gracias, señor director. Muchas gracias a todas y todos los que nos acompañaron esta noche. Solo recordarles que tenemos abierta la convocatoria para conformar la red de organizaciones cuidadoras, para acceder a un fondo de 15 millones de pesos para 50 organizaciones. Está abierta la convocatoria hasta el 17 de julio para aquellas organizaciones, juntas de acción comunal, que están interesadas en promover la solidaridad y promover el cuidado de unos y otras. Toda la información la encuentran en www.participacionbogotá.gov.co. Muchísimas gracias a las panelistas y el panelista. Creo que fue un conversatorio muy interesante, en donde tuvimos la posibilidad de hablar no solamente de la lógica del cuidado, sino también la lógica de la política social, la importancia de las organizaciones sociales y la importancia de las acciones que promueven las organizaciones sociales
y los individuos, la ciudadanía en general, para superar esta pandemia, cómo nos vemos desde la ciudadanía como también factores importantísimos en la transformación, cómo este nuevo escenario nos ha hecho reflexionar muchísimo sobre nuestras prácticas, nuestros comportamientos, la manera como hemos abordado el cuidado y también, digamos, hemos pasado desde la lógica de la política, desde también las preocupaciones ciudadanas con respecto al clientelismo y a la corrupción. Así que muchísimas gracias a todas y todos por participar. Recuerden que tenemos una nueva estrategia de fortalecimiento y un nuevo curso virtual, trabajo en equipo y nuevos liderazgos de nuestra escuela de participación, www.escuela.participacionbogotá.gov.co, para todas las personas que están interesadas. Y no olviden, ojalá se inscriban muchísimas organizaciones. Queremos tener las mejores iniciativas ciudadanas sobre solidaridad y cuidado. Nuestra convocatoria está abierta hasta el 17 de julio. Muchísimas gracias por esta hora que nos han regalado y muchísimas gracias a nuestras panelistas y a nuestro panelista. Buenas noches. Gracias. Bueno, buenas noches. Hasta luego. Chao, Vera. Chao, Caterine. Chao, Julie. Chao, Ana. Gracias. Muchas gracias, Julie. Chao. Gracias a todos los que nos acompañaron.